En este momento resuenan voces por todo el entorno nacional que, sobreponiéndose a la triste y delicada situación en que vivimos la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas convocados para emitir su voto en las elecciones primarias, debemos de tomar en cuenta por parte del pueblo, que es el responsable de elegir o no a los que se han postulado a diferentes cargos de elección popular, que es importantísimo considerar, dado que ahora son 14 los partidos participantes, y debemos analizar el voto, que es el poder que cada uno de nosotros le otorgamos con derechos de ley constitucional para los próximos 4 años. Tendremos que saber escoger quiénes son nuestros candidatos para ir a depositar el voto. El voto es tan importante que cambia la historia de este país. Tenemos esa responsabilidad como ciudadanos. Este día vamos a hacer un análisis. Me siento muy orgulloso y también muy honrado con la participación de nuestros distinguidos invitados. Aquí presencialmente está en cabina el abogado José Murillo, analista nacional. Abogado, qué gusto saludarlo y tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, licenciado Carlos Riedel. Qué tremendo honor estar aquí con usted y con Gracias. todos sus radioescuchas y las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Bueno, qué bien, gracias. También le damos a dar la bienvenida a el analista nacional, el abogado Raúl Pineda. A ver si mi abogado, ¿qué tal está Raúl Pineda? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a su personal de apoyo y particularmente a su invitado. Muy bien, pues comencemos a dialogar y comencemos a ver qué podemos escuchar de parte de ustedes. Seguramente los hondureños estarán muy atentos a lo que ustedes nos digan. Bueno, abogado José Murillo, hay un millonario proceso. Esto es lo que está costando. La cantidad de dinero que tenemos invertido, que está haciendo el pueblo hondureño para escoger sus próximas autoridades. Y vamos a un proceso sin reformas electorales. O sea, estamos expuestos otra vez a que nos califiquen que vamos a un proceso electoral, elecciones estilo Honduras. Sí, muchas gracias. Mire, hace un par de semanas presentamos un libro tan importante para la vida del país. Se llama 30 años desde los acuerdos de Esquipula II, Democracia y Derechos Humanos. Y lo traigo a colación precisamente porque en ese libro se analiza cuál ha sido ese recorrido democrático, cuál ha sido la evolución y la involución democrática, cómo se ha logrado militarizar los cuerpos que deberían ser eminentemente civiles, cómo ha permeado el narcotráfico, el crimen organizado, cómo se han generado muchas crisis que los políticos le han sacado provecho. Pero entre esas crisis se invisibilizan ciertas reformas que han sido fundamentales para la vida democrática y el Estado de Derecho de Honduras. Entre ellas, que son reformas inconclusas, la reforma agraria, la reforma de seguridad y de justicia, y finalmente la que nos trae el día de hoy este programa, la reforma electoral. Cuando se quiere, se puede, dice el dicho popular. Cuando se quiere, se puede. Los políticos han aprobado en un madrugón múltiples normas que más bien han lesionado la dignidad del pueblo hondureño. Pero imagínese usted, no han podido aprobar las reformas electorales que son la médula ósea, el núcleo duro de una democracia. Y desafortunadamente, a pesar de esas medidas que son verdaderas, formas de engañar a la gente, le dan el tiro de gracia al Tribunal Supremo Electoral, crean dos entes, un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal de Justicia Electoral para rectorar este proceso, para recobrar la confianza que el proceso electoral anterior, lleno de fraude, de inconsistencias, de reclamos y posteriormente de arbitrariedades, de violaciones a derechos humanos, de ataques contra los que ejercían su derecho a la protesta, pero sobre todo la vulneración de la confianza ciudadana al perpetrarse una reelección ilegal, ilegítima e inconstitucional,
Mire, esas entidades debieron recobrar la confianza y lo que vemos en este momento es un océano de incertidumbre. ¿Cómo espera usted que el ciudadano confíe cuando no hay reglas claras? Y hago énfasis en estas dos palabras, reglas claras. Y esas reglas se pueden generar a partir de conflictos. Totalmente de acuerdo. Que hayan disputas dentro del Consejo Nacional Electoral. Mire, el conflicto no es malo, siempre y cuando que del conflicto surjan esos lineamientos, esas directrices, exacto, esas soluciones. El problema es que en este momento esos diálogos, esos conflictos son extemporáneos. Hacen más bien o reflejan de nuestra cultura que deberíamos cambiar y es dejar todo para el último momento. Mire, ya estamos a escasos días de las elecciones primarias y como se lo he manifestado una y otra vez a los medios de comunicación, parece más bien que este proceso, número uno, se va a llevar a cabo sin esas reglas claras a las que hemos hecho alusión. Número dos, pasará sin pena ni gloria. El voto duro de cada uno de los partidos llegará para elegir a quien lo representará en las elecciones generales. Y finalmente, va a quedar la inconformidad o insatisfacción ciudadana por tanta estática, tanto ruido que hay en el ambiente que no genera confianza. Y nuevamente, esta fórmula es muy sencilla y parece que los políticos nunca la quieren tomar en cuenta. Sin confianza ciudadana no se puede construir democracias sólidas. Sin confianza ciudadana no se puede crear institucionalidad y por eso estábamos esperando más de este proceso. Bueno, esa confianza ciudadana la venimos queriendo encontrar todavía hace unos 2 años o 4 años, cuando la Comisión de la Verdad nos dio los lineamientos, qué era lo que teníamos que hacer para cambiar y tener una verdadera reforma que todavía no se alcanzó. Abogado Raúl Pineda, te platicaba hoy por la mañana y me daba ciertos datos importantísimos, que vamos a un proceso millonario y sin reformas electorales. ¿Qué implica en este momento si realmente vamos a ir a un proceso y no vamos a encontrar al final del camino la respuesta que necesita Honduras? Bueno, lo fundamental es hacer los cambios estructurales y no confundir elecciones con democracia. La política en Honduras es un problema de dinero y lamentablemente el Consejo Supremo Electoral, donde se anclaron muchas expectativas, está dando muestras de inexperiencia y de tener una visión facciosa, sectaria de lo que es su trabajo como consejo. ¿Cómo no va a ser importante el dinero si un candidato presidencial tiene como límite 544 millones para ser gastados, no invertidos en una elección? Cuando, por ejemplo, un spot publicitario en prime time en una corporación importante cuesta $1,800. Cuando un diputado en Francisco Morazán puede gastar 4.380.000 lempiras en su campaña, cada diputado. Entonces esto le cierra, le acota los espacios para que gente muy buena esté automáticamente excluida. Entonces, en primer lugar encontramos una elección muy cara y luego un proceso electoral muy largo. Desde el 13 de septiembre del año pasado, los políticos están autorizados para hacer campaña y gastar. Entonces, usted tiene que partir de abaratar el proceso electoral y de reducir los periodos de campaña. Si las elecciones solamente sirven para cambiar pacíficamente un gobierno, no implican desarrollo social. Luego, usted mira que en este proceso, pues vamos a ir sin algunas conquistas que en algún momento se perfilaron como alcances electorales democráticos,
para el caso de la segunda vuelta. Eso nos hace una democracia electoral de minorías. Son más los que votan contra el presidente que resulta electo que los que votan por él. Unas mesas electorales controladas por los partidos, es decir, la ciudadanización de las mesas no se dio. Un gasto exagerado, acabamos de citar algunos ejemplos, y un modelo que tiene que ser cambiado. Imagínense que si usted es candidato a diputado por el Partido Liberal, por ejemplo, en Francisco Morazán, donde son 23 diputados, tiene que competir con 23 candidatos de su corriente y a su vez con 23 candidatos por cada una de otras dos corrientes, y después tiene que ir a la elección general a seguir compitiendo hasta que tiene que dejar unos 169 candidatos en el camino para que pueda ser diputado. Esto implica el surgimiento de la agenda obsequiosa. Hay que mandar cisternas con agua, patrocinar torneos de fútbol, trabajar con una serie de fumigaciones, regalar sillas de ruedas. Y eso le genera un fenómeno muy grave, que es el envilecimiento del electorado. El electorado hondureño se ha envilecido y nos ha dividido entre ciudadanos, que son aquellos que van a votar reflexivamente, y la población, la gente que vota por lo que le dan. Esas reformas quedan pendientes de hacer, y yo creo que la gran ganancia de este proceso que viene, que va a ser muy polémico y probablemente de confrontación, pero que hay que respaldarlo y hay que apoyarlo porque es una esperanza y puede significar un mecanismo de distensión para la gran frustración que tiene el pueblo hondureño. Estas reformas tienen que hacerse en el primer año del próximo gobierno. Si no, vamos a seguir votando, no vamos a seguir eligiendo, y la mayoría del pueblo, que es alrededor del cual orbita la democracia, la decisión de la mayoría, se va a quedar excluida, porque aquí el que no tiene dinero no tiene oportunidad de ejercer ese derecho a ser electo. Muy bien, muchas gracias, abogado Raúl Pineda. Esta introducción nos pone ya en el plan del análisis que tenemos que manejar hoy en este espacio: el millonario proceso de elecciones sin reformas electorales. Abogado José Murillo, el hecho de que vayamos a un proceso, tal vez patrióticamente llenos de civismo, para ir a depositar el voto, para hacer un cambio y cambiar la historia de este país, no sea la realidad, sentimos. Estamos viendo de que vamos a tener un sistema de información al momento de los resultados que no es el que esperábamos. Bien, retrocedimos, vamos a regresar a lo mismo, esperar resultados a boca de urna e ir sumando. Esto implica que es vulnerable el proceso, que podría en cualquier momento no darse la realidad y el anhelo de los hondureños con el voto. Sí, mire, en primer lugar, lo que quiero es saludar a uno de los mejores analistas que tenemos en Honduras, al abogado Pineda. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha manifestado. Voy a retomar ese punto porque es importante. Nosotros hemos hecho un llamado, implorándole a la juventud, implorándole a las personas buenas de Honduras que se involucren en la política, que ellos pueden cambiar el destino de nuestro país. El gran problema que tenemos, y él lo ha manifestado con mucha claridad, es que cuando un joven o una persona que tiene todo el anhelo de luchar contra la corrupción, de revertir condiciones de pobreza, a través de conocimientos, tal vez ha estudiado mucho para entender cuáles son esos factores para revertir la inseguridad alimentaria de este país, se quiere involucrar, no tiene los recursos, y si deja su medio de vida para incursionar en la política, posiblemente tenga, digamos, problemas de carácter personal o familiar. Y para poder incursionar en la política, entonces, tiene que buscar un padrino o una madrina o alguien que lo patrocine. Y el problema de eso es que de verle favores a viejos zorros, de verle favores a politiqueros en este país, es vender prácticamente el alma. Entonces, como él bien lo ha manifestado, es una lucha desigual.
el ciudadano se ve en posición de total, digamos que, total indefensión frente a una maquinaria de politiquería y de, digamos, de personas que han cooptado estos espacios, terrible. Pero de nuevo, mire, estas involuciones en nuestros procesos electorales no son casualidad. Lo que usted ha manifestado es totalmente cierto. Hemos retrocedido. Pero como siempre hacemos memoria de esta sabiduría popular, en río revuelto, ganancia de pescadores. Mire, en río revuelto, ganancia de politiqueros y de corruptos. Es más fácil manipular las elecciones de esa forma. Y mire, hace 4 años, mi estimado licenciado Rivel, cualquier persona que hubiera dicho esto se presta para manipular elecciones, casi la mayoría de la población le hubiera dicho, usted es un mentiroso, anda pensando digamos que en escenarios casi de película de ciencia ficción o de drama, pero después de lo que pasó en el periodo electoral pasado, no es descabellado en lo absoluto pensar de que aquí se manipula y que el voto no refleja la voluntad soberana de un pueblo que, de nuevo, sigue sufriendo como resultado de las malas decisiones que históricamente han tomado los grupos que han gobernado o mal gobernado este país. Muy bien. El término corrupción se comienza a utilizar en este debate y en este análisis. En un momento vamos a hablar de la situación que se puede dar por la falta de transparencia y lo que es que no queremos. Giuseppe Santana, creo que ya tenemos alguna información o esperamos hasta después de nuestros mensajes. Bien, en unos momentos, amigos, pueden enviar sus mensajes a nuestro WhatsApp 9484-7958. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, comunica que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos sin avales y en 24 horas. Asimismo, estamos otorgando préstamos hipotecarios al 8.7% anual y monto mayor a los 2 millones de lempiras. Cofinter, financiera sólida y solvente del país. Muy bien, regreso en unos momentos. Críticas con Café. Influyente, responsable, comprometidos con Honduras, con el estilo único de tratar las noticias del país de Rómulo Matamoros y Mario Orlando Mendoza. De 8:30 a 9 de la mañana por HRN, La Voz de Honduras. Cobertura especial de todo un gran equipo humano. Soy Dayanara Macías y estoy lista para traerte los resultados minuto a minuto, llevándote la información en vivo desde el departamento de Comayagua. Porque tu voto cuenta, en HRN estamos listos. Fíjate, Jorge, que me voy a ir para Estados Unidos. Allá rápido encuentro trabajo y puedo ganar en dólares. No, hombre, Rosita, ¿vos crees que cruzar la frontera sin papeles es fácil? Te pueden asaltar, secuestrar, abandonarte a tu suerte o contagiarte de coronavirus. No vale la pena arriesgar tu salud y tu vida y sufrir tanto para luego ser detenida y deportada. Honduras es tu tierra, tu gente. Aquí podés salir adelante. No abandones lo que es tuyo, ni arriesgues a tu familia y a tu comunidad a contagiarse de coronavirus. Un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. Prensa Digital, la revista informativa que marca el ritmo de tu fin de semana. Las noticias del momento y la nostalgia de la música de ayer y hoy, acompañadas en vivo con un calificado equipo de periodistas. Prensa Digital, información en modo sábado a partir de las 4 de la tarde, solo por HRN, La Voz de Honduras.
Cuando hacemos un recorrido por los noticieros nacionales e internacionales, nos encontramos con titulares que confirman la difícil situación que atraviesan las mujeres. En 26 de 32 estados en México no se penaliza el abuso sexual. Honduras ha sido golpeada abruptamente las últimas 72 horas por la muerte violenta de 7 mujeres en distintos sectores. Canal 5 estrena en el Día Internacional de la Mujer una novela con causa. Que las víctimas nunca bajen la mirada, que la violencia contra las mujeres termine. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Gran estreno, lunes 8 de marzo, 7 p.m. por Canal 5, el líder. Limpia y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con frecuencia. Esto incluye las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, las barandas, los escritorios, los teléfonos, teclados, inodoros, grifos, lavamanos y los lavaplatos. Si las superficies están sucias, límpielas, lávelas con agua y detergente o jabón antes de desinfectarlas y use un desinfectante de uso doméstico. Por la implementación de medidas simples de higiene contra el coronavirus, HRN, tu cercana compañía. Proceso de elecciones sin reformas electorales. Dialogamos esta tarde con los analistas Josué Murillo, gracias, que está con nosotros, y con el abogado Raúl Pineda. Hemos escuchado ya en la introducción de este espacio, abogado Raúl Pineda, el término corrupción. Cada vez que se nos menciona eso es cuando realmente sabemos de que no hemos avanzado, sino que seguimos hablando de corrupción y corrupción. Ya estoy escuchando aquí esta frase en este análisis de hoy, cuando se menciona ya que se presta lo que está sucediendo en este proceso, el tema de la corrupción. Pero antes tengo ya a Josep Santana, gracias a nuestros amigos que nos están enviando sus mensajes. Adelante, Josep. Bien, buenas tardes, muchas gracias, don Carlos, muchas gracias a todo el auditorio de HRN, La Voz de Honduras, y a todas las personas que están presentes viendo Carlos Riedel Presenta. Y un gusto amable a esta persona, Fernández Camilla, que nos está escuchando y nos está viendo en la República Hondureña. Pero vamos con ya los mensajes que el público hondureño nos ha enviado a esta hora de la tarde, y nos dicen: buenas tardes al doctor Pineda Alvarado, una pregunta. Observando el enorme derroche de dinero que gastan los dos precandidatos del Partido Nacional, usan helicópteros, el precio hora de vuelo es muy costoso, para realizar campañas tienen tapizadas las ciudades principales del país con publicidad muy onerosa en televisión, en radio. ¿Estará utilizando el Partido Nacional dinero del erario público y, peor aún, dinero de origen ilícito nuevamente? Es una consulta que nos hacen los televidentes. Otra persona nos dice: 40 años y Honduras ha estado en crisis, políticos que no aprenden, ya el pueblo está cansado, políticos financiando su campaña con dinero del Estado y los mismos alcaldes y diputados, los mismos, y no cambian su sueldo constante, y uno como profesional, 25 años de estudio, no cuenta con un trabajo, las puertas están cerradas, uno no puede con este tipo de gente. Otra persona, nuestro saludo: la mayoría del pueblo se pregunta el por qué los analistas solo se han enfocando en actos de corrupción de este gobierno, el de Pepe Lobo, uno de ellos, el licenciado Raúl Pineda Alvarado. Sería bueno que se enfocaran en los otros gobiernos, y en todos han habido actos de corrupción y el pueblo lo sabe. Buenas tardes, señores. Ahora mucha gente no está interesada en votar porque todos los políticos son corruptos. Don Carlos, los mensajes a esta hora de la tarde. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, abogado Raúl Pineda, el tema de la corrupción, mencionarlo en los procesos electorales, parece que ese va a ser alguna de las aristas que vamos a tener una vez que pase este proceso electoral. El hecho de que no sabemos de dónde proceden los fondos, eso se presta, que no se han hecho todavía las leyes o las restricciones para poder manejar y averiguar de dónde realmente vienen los fondos. Tenemos una comisión de política limpia que todavía no nos ha dado una respuesta al pueblo hondureño de cuánto gasta y cuánto invierte cada uno de los personajes que están en este proceso. Todavía no tenemos un informe de esta comisión. Abogado. El tema de la corrupción va a ser el tema fundamental de la campaña. Y en esto vemos claramente dos formas de corrupción. Una que es la corrupción bajo la mesa, y otra corrupción que es igualmente reprobable,
que es que está en la ley. Usted al inicio de su participación hablaba de que van 14 partidos, pero de esos 14 partidos que van a la contienda, yo estoy convencido que nadie conoce quién es el líder del Partido Nacional Republicano o del Partido Movimiento Solidario o del Frente Nacional Republicano o del Frente Social Cristiano, que son partidos prohijados por el propio gobierno para tener control en la mesa electoral. Y cuando se es tan generoso al inscribir estos partidos y se les premia todavía con la ley vigente, con entre 9 y 12 millones de lempiras, porque tienen derecho a, por lo menos, dice la ley, el 15% de la deuda política que se le otorgue el candidato más votado. Esto es corrupción. Esto es una corrupción que deprava el derecho del ciudadano a que cada voto corresponda a una persona y que afecta el erario. Imitando a un amigo mío voy a decir, no es correcto decir el erario público, todo el erario es público. Y hoy se enfrenta el fenómeno que lo enfrentó México con el presidente Fox, lo enfrentó Colombia con el presidente Samper. En Honduras los últimos 4 presidentes han sido mencionados en las cortes de Nueva York por haber recibido dinero de organizaciones del crimen organizado. Muy poca gente habla de eso. Pero la corrupción que se da en materia electoral genera compromisos. Antes la corrupción era menos mórbida, es decir, usted iba a San Pedro Sula, hablaba con el empresariado le pedía que fuera tolerante respecto al contrabando de mercaderías. Hoy la corrupción viene del sector más oscuro que puede existir. La peor corrupción es la que viene del narcotráfico, porque es una corrupción que está tremendamente salpicada de sangre. Pero vemos un sistema. Esto no es aislado, esto es un sistema que funciona para volver la institucionalidad en un caldo de cultivo favorable a la corrupción. Históricamente, el partido que ganaba la elección le pagaba la campaña al partido que perdía. Eso es lo que sucedió con el último caso Pandora. El Partido Nacional aportó poco más de 100 millones de dinero del Estado, supuestamente para cubrir deudas del Partido Liberal, dinero que nunca ingresó a las arcas oficiales del partido. ¿De dónde viene el dinero? Bueno, el dinero viene de las cotizaciones de sus afiliados. En el caso particular del Partido Nacional recibe más de 20 millones mensuales de cotizaciones. Eso no excluye que se use dinero del gobierno. La gente tolera ese tipo de cosas porque hay un fenómeno tremendo, la adecuación social de la sociedad hondureña frente a la corrupción, ¿verdad? Pero abogado, yo le consulto. ¿Cree y considera que los hondureños podemos soportar y avalar esa situación? Específicamente el gasto de uno de los partidos, como usted ha mencionado, del Partido Nacional. Bueno, es que en las internas se van a gastar casi 1.200 millones de dinero del pueblo. Ese dinero invertido adecuadamente nos hubiera servido para salvar muchas vidas de víctimas de COVID. Y en la elección general se va a gastar una cantidad mayor. Pero si usted analiza, va a ver que, por ejemplo, la movilización de las urnas en este proceso interno y primario va a generar un gasto tremendo. En Guatemala las urnas las distribuye el correo, en Honduras las Fuerzas Armadas, y que yo entienda,
Las Fuerzas Armadas no tendrían ninguna participación en los procesos internos, porque son eso, procesos internos. Las credenciales que generaron ese gran debate recientemente, no debería darles el Consejo Supremo Electoral, debería otorgarlas la corriente a la que se representa, porque para eso son elecciones internas y primarias, son para militantes de los partidos, debería hacerse consenso del partido, con carnet del partido, con el acreditamiento de que uno forma parte de un partido, como era antes. Pero hoy lo que hay es un trasiego de votos que termina en una gran mentira, es decir, los partidos al interno se ponen de acuerdo y hacen una hipérbole del resultado electoral, porque si aparecen con los votos que realmente obtienen y la competencia saca una cantidad de votos mayor, entonces se da por anticipadamente derrotado. Entonces, el sistema electoral está envilecido, es decir, no tiene sentido gastar centenares de millones en un proceso electoral que no sirve más que para seleccionar las mismas personas. El 74% de los candidatos a diputados que vamos a elegir el próximo domingo están repitiendo. Pero en un país miserable como Honduras, que está en los últimos lugares de desarrollo humano en el continente, es un pecado, es un acto criminal gastar el dinero de esta forma. Pero hay algo interesante que yo quiero dejar como un detalle final en esta participación. Yo creo que el hondureño está empezando a cambiar. La gente le pregunta a uno en la calle, ¿qué va a pasar? Ahora ya la gente está empezando a preguntar, ¿qué vamos a hacer? Y uno tiene que responderles, participe, impulse reformas, pero no caer en la idolatría de la reforma legal, ¿verdad? Es decir, lo que tenemos que cambiar es una actitud de nosotros frente a los malos, frente a esos que yo llamo serpientes con corbata que dirigen el país y que, como todo corrupto, no tienen partido, ni tienen religión, ni tienen país. Los corruptos no miran con una visión facciosa el fenómeno político. Ellos coinciden en sus antivalores y por eso son compadres, se relacionan socialmente y son cómplices en los temas relacionados con la corrupción. Yo creo que la corrupción va a ser el tema de debate en esta campaña. Creo que las próximas elecciones generales van a ser razonablemente transparentes, las generales. ¿Por qué? Porque los grupos de poder a lo interno, empresa privada, la banca, no quieren violencia en las calles, porque la nueva administración de justicia norteamericana quiere que haya algún nivel de estabilidad política y porque es lo que más conviene a la colectividad. Aquí ya no es de ellos y nosotros. El problema es que a todos nos va a ir muy mal si no operamos los cambios que se necesitan para darle más y mejor democracia al pueblo. El pueblo ocupa más democracia, no ocupa más elecciones. Yo siento que... Pero el pueblo debe ser sabio y es el que debe escoger. Esta es una oportunidad. Tengo algunas consultas aquí ya de nuestros amigos Giuseppe Santana, por favor. Así es, don Carlos, y más que consultas son lamentaciones de la clase política. Hola, buenas tardes. Como ciudadanos estamos perdiendo la esperanza, sentimos que ya tocó fondo, ha caído a lo más bajo, es difícil encontrar a un candidato que no esté envuelto en corrupción. Sentimos que aquí puede ocurrir al igual que ocurrió en El Salvador, donde la clase política tradicional y corrupta va a recibir un duro golpe y la peor humillación de la historia. Otra persona nos dice, todo ese despliegue de campaña económica queda en nada cuando los gringos solo vienen a levantarle las manos a quien ellos quieren en el poder. Ya basta, los partidos tradicionales deben desaparecer, se han profesionalizado en saquear al país, robándose toda la riqueza del país que ha sido hecha con el sudor de la frente por el trabajo de la gente humilde. La gente en El Salvador ya aprendió, la gente no vota por cancioncitas estúpidas o risas hipócritas, bolsas solidarias o 50 lempiras. La gente vota por un buen presidente, un buen diputado o alcalde. Bukele está convirtiendo en potencia la economía de El Salvador, mientras que en Honduras se hunde en la pobreza y miseria, mientras unos pocos políticos se hacen millonarios. Honduras entiende, por favor. Miren ya a estos delincuentes, ya los tienen hartos y no tienen vergüenza. Miren cuánto dinero en política
y para la pandemia no hacen nada. Ayer estuvo mintiendo Mauricio Oliva, mintiendo, no le da vergüenza estar mintiendo, nos dice una persona, y otra desde Estados Unidos nos saluda y nos dice que son ese gran número de instituciones gubernamentales ineficientes que son las que prevalecen y que es lo normal en Honduras, son todas más elefantes blancos. Una frase popular dice que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. ¿Cabrán en esta frase los demagogos y populistas? Don Carlos, la intervención del público en Carlos Riedel Presenta. Bueno, son lamentaciones. Son lamentaciones. Son lamentaciones, sí. Pues, y repito, tenemos la solución. Y estaremos el próximo domingo, el pueblo hondureño, depositando su voto. Y el abogado Raúl Pineda mencionaba que, bueno, solo el 74% se va a reelegir. Lo que la población tal vez no sepa es que el restante, ese 74%, para llegar a 100, es porque están buscando alguna candidatura, van a la presidencia, van de designados presidenciales, van para alguna alcaldía. Entonces, la mayoría pues siguen queriendo estar en el poder. Bueno, en unos momentos regreso con el abogado Josué Murillo, que nos acompaña aquí en cabina en HRN y TSI. Y Anticentro Ferco, el mejor servicio automotriz, experiencia y tradición. Llantas Toyo, la marca japonesa número 1 en Honduras, máxima duración y desempeño. Llantas Toyo, el mejor frenado, sin importar las condiciones, protege a tu familia. Llantas Toyo. Ahora almacenes El Titán, en la tercera avenida de San Pedro Sula, a tan solo unos pasos del Parque Central y Megamall en San Pedro Sula. La mejor opción de compras en tiendas por departamentos. Todo lo que buscas los encontrarás en Almacenes El Titán, estilo a tu alcance. Ya regreso. Diario Matutino, el informativo de la vida nacional. La radio que amamos. La N, tu gran compañía. Rumbo a las elecciones primarias 2021, los medios líderes de comunicación nos unimos para brindar la información más completa a los hondureños. Ingresa a www.eleccioneshonduras.hn. Conoce los pasos para realizar un voto responsable, tu lugar de votación, las noticias minuto a minuto de todo lo que acontece en esta primera contienda electoral. Los perfiles y propuestas de los candidatos, entrevistas, podcasts y los resultados a nivel nacional. Porque las decisiones importantes no deben tomarse a la ligera. Infórmate bien. Entra ya a www.eleccioneshonduras.hn. Tu voto cuenta. Haz que valga. Televicentro, HRN y tu nota. Fíjate, Jorge, que me voy a ir para Estados Unidos. Allá rápido encuentro trabajo y puedo ganar en dólares. No, hombre, Rosita, ¿vos crees que cruzar la frontera sin papeles es fácil? Te pueden asaltar, secuestrar, abandonarte a tu suerte o contagiarte de coronavirus. No vale la pena arriesgar tu salud y tu vida y sufrir tanto para luego ser detenida y deportada. Honduras es tu tierra, tu gente. Aquí podés salir adelante. No abandones lo que es tuyo, ni arriesgues a tu familia y a tu comunidad a contagiarse de coronavirus. Un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. Marzo, el mes del reencuentro, mes de selecciones, selecciones y la N mundialista, junto a la preolímpica en Guadalajara, junto a la mayor en Bielorrusia y Grecia. Como siempre, la pasión junto a la bandera, la N grande, junto a la H inmensa. Y arriba nuestra selección. La N en el fútbol. Porque tu salud es lo más importante. Tarjeta de crédito Simán Banpaís. Con 10% de descuento en todas tus compras en Farmacia Simán. Lo bueno comienza con una tarjeta de crédito Banpaís. Banpaís, siempre de tu lado. Cobertura especial de todo un gran equipo humano. Soy Larisa Prieto y estoy lista para traerte los resultados minuto a minuto, llevándote la información en vivo,
desde Tela Atlántida. Porque tu voto cuenta, en HRN estamos listos. El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus familiares exigen en este momento y de forma pública al Ministerio de Seguridad y al director de la Policía Nacional la instalación de cámaras de vigilancia en todas las postas policiales del país. La protección de la integridad de los detenidos es una obligación del Estado. El millonario proceso de elecciones sin reformas electorales, el tema de análisis con nuestros invitados, el abogado Raúl Pineda Alvarado y el abogado José Murillo. Abogado, pues aquí tenemos ya algunas respuestas del público. Están claros de que ellos no plantean preguntas, son lamentos los que estamos escuchando de la situación que ha vivido en cada proceso electoral. Lamentos que parece que llegan a oídos sordos, porque nuestros políticos de turno se caracterizan por la indolencia, es decir, no pueden ponerse en los zapatos del que está sufriendo, del que tiene que emigrar buscando oportunidades que no encuentra en su país, de esa madre que tiene que levantarse todos los días para ver qué le da de comer a sus hijos porque vive en miseria, o ese padre que va a trabajar todos los días para ver cómo puede suplir las necesidades crecientes de su familia en condiciones verdaderamente adversas. No vivimos en un país que genere entornos habilitantes para el ejercicio de los derechos humanos. Y como decía el abogado Raúl Pineda, mire, hay una nueva generación que quiere rescatar esta democracia. Y la democracia nos lleva indefectiblemente al tema de los derechos humanos. Porque en los derechos humanos encontramos el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, esos derechos que han sido tan vulnerados, tan pisoteados por la clase política. Y tiene razón cada uno de los amigos que nos acompaña el día de hoy a través de las redes sociales. Estamos cansados de estos politiqueros que nos mienten. Y leí uno de los comentarios que me llama la atención porque hace eco a las palabras que he venido gritando a los cuatro vientos, haciendo casi una súplica también a todos mis connacionales. No votemos por propuestas vacías, no votemos por el Photoshop, que eso es lo que nos dan. Mucha gente ni siquiera se parece a esos póster que ponen en las principales calles y avenidas de las ciudades. No votemos por una cancioncita que rime, no votemos por un par de chocollos. Una característica física no es una propuesta. Tampoco votemos por ese despliegue casi de circo que hacen los políticos para que usted le dé su voto. Dar el voto es dar la confianza en que alguien va a hacer un buen trabajo. Pero mire cómo es esto. Si usted es dueño de una pulpería, o es dueño de un mini mercadito, o de un salón de belleza, y usted contrata a alguien para que le administre ese lugar, y se lo quiebra una vez, y usted vuelve a poner un mini mercadito, y usted le vuelve a dar la confianza a esa persona, el problema lo tiene esa persona, sí, por mal administrador, porque hizo un mal trabajo, pero también lo tiene usted, por haberle dado el voto una y otra vez, a sabiendas. Eso se llama masoquismo. Exactamente. Es la definición de locura, hacer la misma cosa de la misma forma y esperar distintos resultados. Por eso, tratemos de votar y razonar el voto, darle nuestra confianza a quien sí se lo merece. Y mire, aquí tenemos un problema muy grande, porque nosotros le pedimos al ciudadano que razone el voto, pero ¿cómo lo va a hacer si no hay propuestas? Porque escuchamos las propuestas de los políticos. Mire, cualquier persona en cualquier café o en cualquier bar puede determinar cuáles son los principales problemas de Honduras. Hay soluciones. No, pero también yo le puedo decir, los niños se están muriendo de hambre en Honduras. ¿Cuál es la solución? Hay que darles de comer. Eso cualquier persona lo puede hacer. El ABC de cómo vamos a llegar del problema a la solución es lo que yo quiero escuchar de los políticos. Pero escuchar a los políticos abanderar el tema de lucha contra la corrupción y decir, hay corrupción en el país, el partido de gobierno ha sido muy corrupto, eso nadie lo puede negar y es la verdad. Han sido descarados y han robado de manera obscena. Y la solución es luchar contra la corrupción.
Sí, pero ¿cómo lo va a hacer? Yo lo que quiero saber es el cómo. Eso es lo que el político siempre omite, porque no sabe cómo hacerlo. Y yo escucho muchos proyectos o propuestas de los políticos que solo tienen el problema y la solución, pero no dicen el cómo. Y hay texto tras texto de la misma cosa. Hay pocos que sí lo están presentando. No todos los políticos son iguales. No todos los políticos son iguales. Y por eso nosotros debemos ejercitar ese ojo clínico democrático para darle el voto a quien verdaderamente lo merezca. Porque si queremos salir de estos estadios de pobreza extrema, de desigualdades, de corrupción y sobre todo de impunidad, que aquí al corrupto no se le castiga, vemos que a los ambientalistas los meten a la cárcel como si fueran pan produciendo en una panadería. No les importa. Pero a los corruptos de alto nivel, como decían antes, no los tocan ni como al pétalo de una rosa. Qué desafortunado. Saben que somos el único país de Centroamérica que nunca ha enjuiciado a un expresidente. Somos el único país que de manera indigna nunca ha sometido a un político de altísimo nivel a un proceso, y yo creo en el debido proceso. Pero cuando usted tiene un Estado totalmente cooptado por estas clases politiqueras corruptas, es muy difícil creer en la justicia, aunque siempre manifiesto. Hay buenos servidores públicos, hay buenos funcionarios públicos, no todo es malo en el país, pero necesitamos ser juiciosos. Recordemos una cosa, a veces nos centramos mucho en la figura del presidente o de quién va a ser el titular del Ejecutivo, pero no olvidemos que el epicentro de la corrupción en Honduras ha sido históricamente el Congreso Nacional. Ahí se eligen a los altos funcionarios del Estado, al Tribunal de Cuentas, estamos hablando de Corte Suprema de Justicia, Fiscal General. Los que rectoran la justicia se eligen en el Congreso Nacional, el Consejo Nacional Electoral, para rectorar el tema de el proceso electoral. Así que tenga mucho cuidado, por favor, razone su voto, déselo a la persona que verdaderamente lo merezca, no lo desperdicie y de nuevo, no se deje llevar por las campañas, y estoy de acuerdo con el público que ha opinado, esas campañas millonarias deberían ser destinadas a mejorar las condiciones de salud y de seguridad. Esto es como un padre de familia que ve que sus hijos están muriendo de hambre, pero él se va a jugar cartas con sus amigos. Exactamente igual. Y eso solo refleja la clase de políticos que tenemos en este país, que yo no les podría decir de tercera categoría, yo lo bajaría mucho más. Muy bien, tenemos una gran cantidad, un índice de personas que todavía no saben por quién van a votar. Principalmente los que van a votar por primera vez. Aquí tenemos un programa especial en Televicentro en los Estados Unidos sobre la primera vez. Y está manejado por gente joven y haciendo llamados a los mismos jóvenes de que hay que saber qué es lo que hay que hacer a la hora de ir a depositar el voto, porque el futuro es de ellos. Y son ellos los que tienen que escoger cómo quieren que se maneje el país. Muy bien. Tenemos más preguntas, Giuseppe. Don Carlos, buenas tardes. La política no es mala. Hay un problema de la sociedad que antes que una persona llegue a un cargo, ya lo están tratando de ladrón. Desde allí estamos mal porque hay políticos que hacen un buen trabajo. Ahora, como un gobierno que no aprueba un presupuesto, sí se le puede llamar ladrón. Otra persona, ¿cómo podemos elegir a los mejores candidatos si tenemos que hacerlo dentro de los mismos malos que están? Por favor, que me conteste el abogado Raúl. Otra persona nos dice, todos son corruptos, tanto el Partido Nacional como Liberal y Libre, todos son una manada de culebras con distinto color. Don Carlos y Santana, el pueblo hondureño que antes de ir a votar, piense primero, porque si lo hace por Mauricio, Narrio, Xiomara o Yani, seguimos en lo mismo, porque esos solo son los mismos ladrones y corruptos. Piensen antes de votar. Y otra persona nos dice, hola don Carlos, Giuseppe, tanto que elogian a Bukele y lo que hizo fue repartir a la gente bolsas con comida y está a punto de convertirse en un dictador controlando el poder absoluto. Exagero tanto que los vendidos del Consejo Electoral casi le ponen que ganó con 100%, igualito a las encuestas de un paisano que tiene Bukele aquí en Honduras. Desde Estados Unidos, como dice el dicho, cara vemos, corazones no sabemos. El pensar que la gente va a escoger un político honesto es un grave error. Los políticos después de las elecciones son los mismos, solamente les cambia la cara. Desde Estados Unidos nos saluda Saúl, un fiel televidente de Carlos Riedel Presenta. Don Carlos,
Masoquismo es tener de invitados a las mismas gárgolas de siempre, frustrados y resentidos. Su ceguera política únicamente les hace ver hasta dónde terminan sus narices. Su crítica destructiva y negativa únicamente es hasta este gobierno. Mantenga el equilibrio, por favor. Muy bien, claro que tenemos equilibrio y aquí tratamos los temas donde todos pueden participar. Tratamos de buscar siempre pues el análisis correcto, que es el que nos alimenta para nuestras situaciones de la vida diaria. Muy bien, abogado Raúl Alvarado, hicieron una consulta y es bien importante. ¿Cómo elegir en este proceso electoral a los candidatos o a los elegidos si son los mismos? Es decir, te ha dicho que hay un 70 y pico % que están repitiendo. ¿Cómo elegir? Abogado. Bueno, hay que reconocer que el modelo político hondureño es presidencialista. Si usted elige un buen candidato a la presidencia y posteriormente se convierte en presidente, los cambios se van a dar. Porque hay un problema que parece que llevamos en el ADN de los hondureños y es no respetar el modelo republicano. Honduras necesita dos cosas, Estado de Derecho y respeto al modelo republicano. Y los cambios se van a dar. Se van a dar seguramente lento, seguramente a un ritmo más acelerado. Pero los cambios no los van a hacer las leyes. Los cambios los van a hacer las personas. Y preferentemente las personas jóvenes, que son los más afectados por la falta de oportunidades. La política es la actividad más noble del ser humano. Es servir a la polis, servir a la comunidad, servir a nuestros semejantes, con diferentes matices. A mí me gusta esa política, y aunque no practico ninguna religión, me gusta esa política con visión cristiana. Cuando usted mira la dimensión política de Jesucristo, se sorprende del enorme contenido político que tenían las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Usted podía gobernar un país como Honduras con mucha justicia si siguiera los lineamientos, concretamente en el orden social de la visión cristiana de la política. Insisto, no tiene nada que ver con la religión. Pero esos 6.200.000 hondureños que ya están con capacidad de votar deben participar. Los cambios se hacen por la vía violenta, lo que veo muy remoto en Honduras, o se van a hacer por la vía democrático-electoral. Para eso se ocupa participación, para eso se ocupa educación. Necesitamos más ciudadanos y ciudadanas, menos electores. Los políticos ya no pueden ser acarreadores de hombres. Los políticos deben ser educadores de hombres y gente con un sentido muy práctico de que lo honor más grande que puede tener un ciudadano es el de servir a sus semejantes. Algunas veces le digo a mis amigos del Partido Nacional, ¿por qué no le dan ese bono solidario a esa cantidad de personas que todos los días están pidiendo limosna en los cruceros de la calle? Evitaríamos un espectáculo que avergüenza a la sociedad y le ayudaríamos. Por eso yo siento que sí vamos a los cambios, que las elecciones internas y primeras van a ser conflictivas, polémicas, pero son esperanzadoras y hay que ir a votar. Muy bien, muchísimas gracias, abogado Raúl Pineda. Qué bueno que ha estado con nosotros, abogado José Murillo. Solo tengo 2 minutos para hacer una reflexión, un análisis sobre cerrar este tema tan interesante que hemos tenido. Muchas gracias de nuevo por la invitación y qué tremendo honor compartir este panel con un analista de altura como es el abogado Raúl Pineda. Creo que en nuestras manos está salvar la democracia y el Estado de Derecho hondureño. Tenemos la posibilidad de elegir a las personas que van a rectorar los destinos de este país por los próximos 4 años y debemos hacerlo de manera consciente, poniendo a Honduras en primer lugar y sobre todo las personas que más sufren en este país. Tenemos un compromiso con todas esas poblaciones vulnerables
Recordemos cuánta gente escapa de este país buscando mejores oportunidades y por qué no crearlas en Honduras. Y para eso podemos comenzar en este proceso de elecciones primarias y extrapolar esa práctica a las elecciones generales. Razonemos el voto, no lo desperdiciamos. Ese es mi mensaje. Pero salgan, por favor, a votar. Eso es importantísimo. Muy bien, muchísimas gracias, abogado Josué Murillo. Es un placer que nos acompañe aquí en cabina. Gracias. Muy bien, Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, comunica que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos sin avales, siguen 24 horas. Asimismo, estamos otorgando préstamos hipotecarios al 8% anual y monto mayor a los 2 billones de lempiras. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Pero el tema ha sido amplio. Realmente tenemos en este momento la oportunidad de poder cambiar la historia de este país. Muy bien, llegamos al final de esta emisión de Carlos Riedel Presenta. Mañana nuevamente con ustedes a partir de las 4 de la tarde. Dios les ama.